El legislador Fernando Villavicencio impulsa una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre varios temas relacionados con el diseño institucional del Estado. Busca reducir el número de asambleístas, transformar la función legislativa en bicameral, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y traspasar su competencia para designar autoridades de control y órganos colegiados a un Senado que se crearía para dicho propósito. Pero, ¿la bicameralidad es la solución para fortalecer la función legislativa? ¿Cuál es la evidencia empírica que demuestre que nos irá mejor con dos cámaras? ¿Por qué la designación de autoridades de control sería menos tormentosa en un Senado antes que en el actual Consejo de Participación? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Arranquemos. La calentura no está en las sábanas, y aunque ciertas propuestas suenen atractivas, en el fondo carecen de sustento, convirtiéndose en simples ruedas de molino que lo único que buscan es engañar de manera demagógica al pueblo ecuatoriano. Que tengamos dos cámaras de representantes, una de diputados y otra de senadores, no solucionará nuestros conflictos cotidianos, mientras la clase política tradicional continúe naciendo del mismo vientre, los actuales partidos y movimientos políticos. Por eso, si lo que se busca es mejorar la calidad de la legislatura, empecemos por aceptar que no caen del cielo, ni son extraterrestres llegados de otro planeta. Ahí se esconde la raíz del problema. Los partidos y movimientos deciden los candidatos, arman el menú electoral que nos ofrecen para que escojamos la mejor opción y luego se convierten en nuestros representantes políticos. De nada servirá si solo cambiamos de nombre a la asamblea o si aumentamos el número de cámaras, si antes no institucionalizamos nuestro sistema de partidos, ni activamos verdaderos procesos de democracia interna, donde se formen y escojan a los mejores hombres y mujeres, no a los amigos de la cúpula partidaria o a los más cercanos al caudillo de turno. Basta revisar otros países para saber que la bicameralidad no es la panacea. Hay casos emblemáticos como Alemania o Australia, que son regímenes parlamentarios, o sistemas presidencialistas como Estados Unidos. Pero también existen países profundamente agrietados y subdesarrollados, como Nigeria, Kazajistán, Camboya o Haití, donde hace poco asesinaron al presidente y son bicamerales en el legislativo. Es decir, hay casos exitosos y también rotundos fracasos con el mismo diseño institucional. Además, nuestro país ha sido bicameral en 14 de sus 20 constituciones. ¿Resolvimos nuestros problemas? ¿Cambiamos las prácticas políticas? ¿Tuvimos mejores representantes? No se logró nada de eso. También se plantea reducir el número de asambleístas, pero tampoco existe evidencia de que aquello elevará la eficiencia del Parlamento. Al contrario, disminuir el número de legisladores por provincia haría que la representación se concentre en una pequeña élite política que excluiría del proceso democrático a diversos sectores de nuestra sociedad: indígenas, trabajadores, jóvenes, ecologistas o grupos LGBTI. Provincias donde se eligen 4 asambleístas, con la reforma tendrían 1 o 2 representantes. Y si ustedes piensan que aquí tenemos un exceso de legisladores, deben saber que en América del Sur ocupamos el 7º lugar en número de parlamentarios. Asimismo, algunos plantean la reducción de los salarios de los legisladores, como si eso lograría que el Estado se ahorre un montón de presupuesto. El politólogo Giuseppe Cabrera, al compararnos con la región, identifica que nuestro país apenas supera a Bolivia y Guatemala en los montos de las remuneraciones, agregando que dichos estados tienen un PIB y una población inferior a la nuestra. De paso, hay estudios que demuestran que no es buena idea disminuir los salarios de los servidores públicos, pues eso promueve en muchas ocasiones la corrupción. Economistas como Branko Milanovic han señalado aquello. El servicio público no debe ser visto como junta de beneficencia ni como un acto de caridad y filantropía. Hay que rechazar los cargos ad honorem y exigir a nuestras autoridades que trabajen bajo el imperio de la ley, no bajo la buena voluntad de sus conciencias individuales.
Bajar los sueldos haría que muchos profesionales valiosos de las clases populares y capas intermedias jamás accedan a un cargo de elección popular, por la simple razón de que no recibirían una remuneración justa que les permita vivir con dignidad. ¿Para quiénes estarían reservados esos cargos? Fácil, para las élites aristocráticas que disponen de grandes negocios y actividades empresariales privadas, que no necesitan de un sueldo para mantener a sus familias. Por cierto, si fuéramos bicamerales, los senadores no llegarían solos, tendrían asesores, asistentes y una nueva arquitectura institucional. Eso implica más gastos en diversas áreas. Además, el proceso de formación de la ley y la fiscalización y control político se volverían más lentos y atrofiados, pues implicaría que primero se decide en el Congreso o Cámara Baja y después suba al Senado para que sea revisado y corregido y finalmente aprobado. Al ser actores y equipos diferentes los que actúan en ambos espacios, es imposible que los resultados sean ágiles y oportunos. Ahora bien, debemos exigir legisladores y autoridades preparadas para gobernar, aunque la condición de éxito o fracaso tampoco pasa únicamente por el perfil académico que posean, sino por los equipos multidisciplinarios que logren conformar para que los asesoren en su gestión. Por ejemplo, en el caso de las leyes, estamos hablando de productos heterogéneos que trascienden lo estrictamente normativo y abarcan varios campos de estudio: ciencia política, economía, derechos humanos, sociología, género, interculturalidad, medio ambiente, comunicación, entre otros. Se habla de mejorar la Asamblea, pero casi nadie menciona que necesitamos limitar el actual hiperpresidencialismo y fortalecer la división de poderes. Discutamos sobre las competencias constitucionales del Ejecutivo y el Legislativo. Esa es otra de las razones del atrofiamiento de nuestro sistema político. El presidente de la República tiene amplios poderes, iniciativa exclusiva en materia económica para crear, aumentar o modificar impuestos o aumentar el gasto público. Puede vetar parcial o totalmente los proyectos de ley y el Pleno de la Asamblea, para ratificarse en sus textos, necesita mayoría calificada de 92 votos y para allanarse a la objeción presidencial, solo mayoría simple de 36 votos. El Ejecutivo dispone de una amplia caja de herramientas que le permite negociar con los distintos bloques parlamentarios de forma colectiva o individual, fragmentarlos o cooptarlos. No podemos continuar con un sistema parcelado en partidos, movimientos nacionales, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Esa atomización es perversa para nuestra democracia. Hay que eliminar los partidos de alquiler, que son utilizados para que una persona deambule como candidato en todas las elecciones. Se requiere una reforma legal que desincentive a los políticos y asambleístas a cambiarse de camiseta cuando les da la regalada gana. Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la transferencia de su competencia para designar autoridades al futuro Senado que se busca crear, vale decir que en el pasado reciente ya tuvimos un modelo parecido. Con la Constitución de Sangolquí del año 98, se estableció que autoridades como fiscal general o contralor sean designados por la mayoría de integrantes del viejo Congreso. ¿Funcionó? No. Solo recordemos lo que ocurrió en periodos como el del coronel Gutiérrez, donde no existieron los votos necesarios para designar a alguno de los integrantes de las ternas que remitía a ese parlamento. Cuando hay fragmentación partidaria y ausencia de acuerdos políticos, este mecanismo se atasca. Finalmente, cualquier propuesta de las analizadas deberá respetar el dictamen de la Corte Constitucional, que en su debida oportunidad ya se pronunció ante una iniciativa muy parecida y ordenó que la vía para modificar la Constitución es la reforma parcial. Eso significa cumplir con 2 debates en el Pleno de la Asamblea. El segundo debate se lo realiza 90 días después del primero y para aprobar la reforma se necesitan 70 votos. Luego, se deberá convocar a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de la misma y recién en ese momento los cambios constitucionales se aprueben y entren en vigencia. ¿Cuánto nos costaría esa consulta? Bajito, unos $60 millones. ¿Estamos en condiciones de gastarnos ese dinero? ¿No es contradictorio con el discurso de austeridad que tanto promueven? ¿Existen otro tipo de intereses políticos por debajo de esta propuesta? Ojalá la verdadera intención sea fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad,
Caso contrario, sería una reforma más de las tantas que se han hecho desde el retorno a la democracia para favorecer los intereses políticos del momento. No quisiera pensar que lo que se busca tan solo es reconfigurar el tablero de la actual asamblea, convocar una consulta popular, ganarla y que en las modificaciones constitucionales que se aprueben se les diga a los actuales legisladores: gracias, váyanse a su casa porque vamos a convocar a una nueva elección para elegir diputados y senadores. Eso sería arbitrario y profundamente abusivo. Solo demostraría que les interesa tener una mayoría afín para gobernar a placer, sin ningún tipo de oposición democrática que critique o valore legítimamente sus errores y también sus aciertos. Hasta la próxima.